Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Estudio Vida de hoy nos trae de nuevo a las columnas, las cuales son para la casa de Dios. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Es un placer estar de nuevo en el programa, especialmente para tratar este importante asunto relacionado al edificio de Dios. Es un placer siempre tenerle con nosotros. Como ya mencioné, hoy tenemos otro programa acerca de las columnas en la casa de Dios. Y es posible que a algunos de nuestros radioyentes les parezca excesivo que hemos tomado tanto tiempo para tratar con un asunto que estaba escondido en la revelación divina. Quisiéramos empezar hoy con algunos comentarios acerca de esto. ¿Qué le parece? Bueno, primero quisiera decir que tenemos que prestar atención a este tema, honrando la palabra de Dios, creyendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que ella no desperdicia ninguna palabra. Segundo, esta es una de las muchas semillas en el libro de Génesis. Una semilla es algo pequeña, pero lo que sale de ella es admirable. Por eso, no hay que despreciar esta semilla de las columnas, porque crece y se desarrolla a través de las Escrituras hasta alcanzar su consumación en el libro de Apocalipsis. Algo más que quisiera comentar es acerca de las columnas. Las columnas, obviamente, están intrínsecamente relacionadas al edificio de Dios, el cual es la expresión corporativa de sí mismo en Cristo por medio de su pueblo escogido, redimido, transformado, glorificado y edificado. Ya que el edificio de Dios es la meta de la economía y ya que las columnas están intrínsecamente relacionadas al edificio de Dios, verdaderamente es muy buena idea prestarle la debida atención. Gracias, hermano, por aclararnos este punto. Ahora comencemos el Estudio Vida de hoy con Witness Lee. Esta vez aún necesitamos otro mensaje para tratar el tema de las dos columnas. Quizás ustedes se pregunten por qué hemos dedicado tanto tiempo a este precioso tema de las columnas. Y la razón es debido a que el primer libro del Antiguo Testamento, Jacob tomó la piedra que usó de almohada, erigió una columna y la llamó la casa de Dios. Ya hemos señalado una y otra vez que lo que está allí en Génesis siempre son semillas que necesitan ser desarrolladas en los otros libros. Y luego, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, tenemos el desarrollo completo, o sea, la consumación de estas semillas. Entre estos dos libros, Génesis y Apocalipsis, tenemos varias secciones en la palabra acerca de las columnas, especialmente de las dos columnas en el templo de Dios, que son mencionadas al menos 6 veces. Hemos tratado solo la primera porción en Primera de Reyes capítulo 7, del 13 al 20, y yo creo que hemos abarcado los puntos principales, pero todavía quedan más puntos de los que queremos tratar el día de hoy. Quisiera decirles que este asunto del edificio de Dios ha sido completamente descuidado por los cristianos de hoy día. Ellos no se preocupan mucho por el edificio de Dios, ni tampoco por el cumplimiento de su economía. Pero la Biblia lo enfatiza a lo sumo. Ahora tenemos que ver que, según lo que dice la Biblia,
En cuanto al edificio, necesitamos ver que la columna es el letrero, el rótulo, al frente del edificio de Dios. Si vemos lo que es una columna, y si nosotros quisiéramos ser una columna, entonces estaremos en el camino del edificio de Dios. Quisiera impresionarlos con 3 cosas positivas y 2 cosas negativas con respecto a las columnas. Primeramente, la columna misma es hecha de bronce. Y en la cabeza, en la parte de arriba de la columna, crecen los lirios. Luego, alrededor del capitel, tenemos las granadas. Estas son las 3 cosas positivas: el bronce, los lirios y las granadas. El bronce significa la muerte bajo el juicio. Tenemos que estar bajo el juicio a fin de darnos cuenta de que no servimos para nada más que para morir. Y además, ya hemos sido crucificados. Luego, sobre nosotros crecen los lirios en resurrección. Los lirios crecen en resurrección sobre el bronce. Esto es que después de la muerte tenemos la resurrección. Además, también tenemos las granadas alrededor del capitel, las cuales significan la expresión de la vida rica. Así que podemos ver la muerte, la resurrección y la expresión de la vida. Esto tiene mucho significado. Ahora bien, ¿cuáles son las 2 cosas negativas? Ahora sí ya pueden adivinar, ¿verdad? Las trenzas a manera de red y las coronas a manera de cadenillas. Oh, las situaciones enredadas y complicadas, entrelazándose de esta forma, así y asá, y cruzándose la una con la otra. ¿Saben? Día tras día estamos siendo cruzados. Quizás crea que ser cruzado es maravilloso, pero al tratar de escaparse, verá que también hay cadenas. Cadenas para encadenarlo. No está solamente enredado, sino también encadenado. El bronce, los lirios, las granadas, y entre estos 3 tenemos las trenzas a manera de red y las coronas a manera de cadenillas. Todos estos 5 solo constituyen una parte de la columna. El estudio vida de hoy nos ha llevado al libro de Primera de Reyes y nos presenta un cuadro muy pintoresco de los detalles de las columnas, lo cual se relaciona mucho con nuestras propias experiencias. ¿Nos podría usted decir cómo es que estos cuadros se aplican no solo a nuestras propias situaciones, las cuales son complicadas y enredadas, sino al edificio de Dios, o sea, la iglesia? Necesitamos comprender cuál es la meta de Dios. La meta de Dios en su economía es obtener una expresión corporativa de Cristo. La Biblia la describe de distintas maneras. Por ejemplo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Como creyentes debemos ser profundamente impresionados que somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de nuestras situaciones complicadas y enredadas, y al traernos a la resurrección para que demos testimonio de las riquezas de su vida, es para edificar la casa. Las columnas indican algo crucial respecto al edificio. La meta de Dios es su edificio. Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor y preguntarle: Señor, ¿es tu meta mi meta? Es posible que aunque nos estemos esforzando para ganar al Señor en nuestras situaciones, aún así no tengamos la visión del edificio de Dios. Podríamos preguntar: ¿y para qué es todo esto? Pues es para el edificio de Dios, la meta de Dios. Al prestar atención a las columnas
lo cual nos dirige al edificio de Dios. Es una manera de ser impresionados profundamente con todo lo que Dios está haciendo en nosotros, que es para hacernos parte de su edificio eterno. Amén. Gracias, hermano, por sus comentarios. Ahora, en la próxima sección del mensaje, veremos una descripción detallada de los capiteles encima de las columnas del templo. Y estos detalles forman otro cuadro que incluye hileras de granadas sobre 2 redes. ¿Qué les parece? Oigamos al hermano Lee. Then we go on. Ahora sigamos adelante. 400 pomegranates. Los capiteles de las 2 columnas tenían 200 granadas en 2 hileras, alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. It doesn't sound Esto parece que no tiene sentido, ¿verdad? right. Let me say this. Déjenme preguntarles esto. Why it doesn't say a 300? ¿Por qué no dice que habían 300 granadas? ¿O por qué no dice 600 o 500 o 250? Pero dice 400 granadas. Hay 2 hileras de granadas y en cada globo y cada hilera alrededor de los globos tiene 100 granadas. Y 2 hileras en una columna son 200 granadas. Además tenemos 2 columnas, así que todas las granadas de las 2 columnas suman 400. Sabemos que el Señor Jesús dijo que llevaremos fruto a 30, 60 y 100 por 1. Esto nos indica que llegamos a expresar las riquezas de la vida a 100 veces por 1. Pero aquí tenemos 400. 4 siempre significa las criaturas de Dios. Nosotros somos las criaturas de Dios. Así que el número 4 aquí nos representa a nosotros, las criaturas humanas. La expresión de las riquezas de la vida está sobre nosotros, las criaturas humanas, a 400 por 1. Y esto es el testimonio, debido a que estas 400 granadas están en 2 hileras en cada una de las 2 columnas. Esto indica un tipo de testimonio. El número 2 indica testimonio. Debemos ser fuertes en este aspecto. El testimonio no solamente quiere decir que usted habla, que comparte con la gente al decirle que lleva el testimonio de Jesús. Algunas veces tenemos que hacer eso, pero todo el tiempo sí necesitamos el testimonio de nuestro vivir. Necesitamos el testimonio de las ricas experiencias, de las riquezas de la vida de Cristo. Hasta 400 por 1. Necesitamos tal expresión de las riquezas de Cristo como nuestro testimonio. Mire, en la vida de la iglesia tiene problemas. En la oficina tiene problemas. En su casa tiene problemas. Problemas y más problemas. Tantos problemas que ni aún ni podría soñarlos. Les digo, si usted vive por sí mismo, le será duro afrontar los problemas. Pero nosotros somos lirios entre las espinas. Muchas clases de espinas. Siento decir esto, pero la esposa puede ser una espina. Los niños son espinas. Los hijos jóvenes son espinas. Las jóvenes son espinas. Los cuñados son espinas. Tenemos muchas espinas. Pero, alabado sea el Señor, cuanto más espinas, mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más espinas hayan, más expresión habrá de la habilidad de Dios. Yo ya no vivo por mi habilidad, sino por la fe en mi Dios. José Luis, este cuadro precioso nos muestra el testimonio de la experiencia rica de Cristo en medio de todo tipo de problemas y situaciones en la vida humana. Parece que nosotros siempre nos preocupamos por tratar de resolver estos problemas o desenredar las viñas, pero Dios tiene un punto de vista muy diferente. ¿No es así? Sí, muy diferente.
nuestro enfoque lamentablemente puede estar limitado a nosotros mismos. Tratamos de contentar nuestras almas y queremos vivir una vida en este mundo, la cual pensamos que es bendecida. Obviamente no nos gustan los problemas, pero Dios tiene un punto de vista diferente. Puede ser que Dios no resuelva nuestro problema, o quizás, si lo resuelva, no lo hará según nuestro deseo. El interés primordial de Dios no es resolver nuestros problemas. La meta de Dios es que ganemos algo mediante las circunstancias, las situaciones o los problemas para edificar su casa. Es muy posible o que al final Dios no conteste nuestra oración y no nos saque de la situación en la cual estamos, porque necesitamos de ella para poder experimentar la resurrección. Y el resultado de esta experiencia será el material para el edificio de Dios. Cuanto más crezcamos en la vida divina, así como lo revela el libro de Génesis y lo explica este estudio vida de Génesis, más recibiremos el punto de vista de Dios como nuestro y más tomaremos la meta de Dios como nuestra. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Hermano, en el programa anterior tuvimos una pequeña lección acerca del significado de los números en la Biblia y se nos mencionó un libro de R.W. Grant. Este hermano ha estudiado a fondo e interpretado el significado de los números en la Biblia. En la siguiente sección de este programa veremos de nuevo el significado de varios números en Primera de Reyes, relacionados con las columnas del templo. Continuamos con Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio vida de hoy. Antes de comenzar, queremos leer Jeremías 52:23, que dice: había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Y esta es la traducción Reina Valera, y las otras traducciones como Nácar Colunga y Torres Amat añaden la palabra pendientes, o sea, al aire libre. Lo que se leería: había 96 granadas al aire, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Ahora bien, Out of 100 palm grenades, de las 100 granadas, 96 being exposed to the open air. quedaban 96 expuestas al aire libre. I tell you, this number 96 bothered me for... Les digo que este número 96 me perturbó por muchas noches. No podía descansar. ¿Por qué cada hilera tenía 100 granadas y de repente 96 quedaban a la vista, al aire libre? Esta palabra en hebreo es la misma palabra usada para el espíritu, viento, aire y aliento. En el idioma hebreo, la palabra pendiente o al aire libre se pronuncia ruach o ruach y quiere decir el espíritu, el aire, el aliento, el viento, lo que es real pero invisible. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué no fueron 95 expuestas y 5 cubiertas? ¿Por qué fueron 96 y 4? Muy bien, veamos que al dividir 96 entre 12, nos da como resultado 8. Tenemos el 12, que significa eternidad, y 8, que significa la resurrección. Además tenemos el aire, que representa al espíritu. La expresión de las riquezas de la vida es eterna, en resurrección y en el espíritu. Estos son el 12, el 8 y el aire, o sea, hacia la realidad invisible. Esta es la naturaleza y atmósfera de nuestra expresión de vida. Nuestra expresión de las riquezas de vida es eterna. No es el número 7, el cual es temporal, solo para esta era, sino que es el número 12 para la eternidad. Y es también el número 8, es decir, la frescura de la resurrección.
¿Y qué pasa con el número 4? ¿Qué indican las granadas cubiertas? Bueno, miren, hay 400 granadas en 4 hileras de 100, ¿verdad? O sea que son 16 por total, o sea, 4 de cada 100 estaban escondidas. Yo creo que esto indica que aunque nuestra expresión de las riquezas de la vida es eterna, en resurrección y en el Espíritu, nuestro ser natural tiene que ser cubierto. El 4 significa nuestro ser natural, pero 4 por 4 significa que nuestro ser natural en su totalidad necesita ser cubierta. Quizás me digan, oh hermano Lee, usted alegoriza demasiado. Y quizás sí. Pero si no se alegoriza de esta manera, entonces, ¿en qué forma se lo interpretaría? El 96 es 8 por 12 hacia el aire libre y tiene que ser expresado eternamente en resurrección y en el Espíritu. Claro que sí, esto necesita ser expresado. Pero, ¿qué decimos de la vida natural? ¿Y qué hacemos con el ser natural? Este es el número 4. Pues cúbranlo. Hay que cubrirlo por completo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Todos estos ricos detalles tienen como resultado un testimonio del edificio de Dios. José Luis, ¿nos podría entonces usted decir algo más acerca de la naturaleza y la importancia de este testimonio en el plan de Dios para su expresión? Dar testimonio significa más que solo hacer una declaración verbal. No es que la menospreciemos, ya que especialmente en este programa es lo que nosotros mismos estamos haciendo. Pero un testimonio verbal debe corresponder a un vivir, de hecho, a la persona misma, que debe ser una expresión viviente de lo que habla. Dios necesita hoy un testimonio viviente en la vida de resurrección relacionado a su edificio. Aquellos que lleguen a ser columnas en la vida divina para el edificio de Dios, testifican el deseo del corazón de Dios en su vivir. Ellos llegan a ser una expresión de la meta de Dios. Ellos señalan la manera orgánica y viviente lo que Dios está luchando por obtener en su economía. Podemos decir que las columnas del templo son pancartas del edificio. El edificio es vasto, inmenso y misterioso. Pero, ¿cómo lo experimentamos? Al ver las columnas y lo que ellas testifican, entonces conoceremos el edificio de Dios, debido a que lo que las columnas son en una manera específica, el edificio lo es de una manera completa. Así que, como repaso, estas columnas como testimonio de lo que uno ha llegado a ser en Cristo en la economía de Dios son el testimonio de Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo yo ha sido juzgado, pero el nuevo yo vive por la fe en el Hijo de Dios. Además, estas columnas testifican que Cristo es la vida de resurrección en dos maneras. Como el número 3, el cual significa el proceso de la resurrección. Y como el número 8, el cual significa la frescura de la resurrección. Así, las columnas llegan a ser el testimonio de la expresión de Dios en la vida de resurrección para su edificio. Verdaderamente he disfrutado mucho estos mensajes relacionados a las columnas y pienso que todos hemos sido impresionados con esto. Para el cumplimiento del deseo de Dios, es decir, la edificación de su casa, no es suficiente ser solamente unos buenos cristianos, sino que necesitamos ser columnas. Hay que llegar a ser columnas.
Sí, columnas en la vida de resurrección para el edificio de Dios. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima ocasión. Gracias, hermanos, por tal invitación. Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.